Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana Para que esté claro. para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast. Agradeciéndoles a todos ustedes sus visitas y sus likes. Ese like es bien importante para que así YouTube pues obviamente nos siga recomendando dentro de la plataforma, como también recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos hay un corazón que dice gracias, usted oprimiéndolo de manera voluntaria, emite un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de esta tu plataforma, como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal, por si cualquiera de esas dos vías quieres colaborar de manera voluntaria conmigo hoy. Ya ustedes saben, nada más y nada menos que DJ Mao desde Panamá. El licenciado, nuestro abogado. Y aquí le vamos a dar un contenido hoy, como siempre, educativo, nutritivo, los puntos claves, las cosas importantes, sobre todo en el modo legal, ya que Mao es obviamente licenciado especializado en lo que es entretenimiento y música. Ese consejo, ese a nivel legal, esos puntos claves para todos estos nuevos talentos, igualmente viejos talentos, porque yo he conocido viejos talentos, Mau, que, o sea, yo sé de gente que ha estado 15, casi 20 años y no están inscritos en una casa publicadora. O sea, no tienen ni una publicadora tan siquiera. ¿Cómo te encuentras primero que nada? ¿Cómo está Panamá? Bueno, Panamá está caluroso, ya entró el verano, yo estoy bien, la familia está bien. Tú sabes, el caos que produce diciembre como tal, los tranques, el embotellamiento, los lugares llenos de gente, la gente comprando y ¿qué te puedo decir? Es diciembre. Pero bueno, estamos bien con salud. Y bueno, vamos a darle. Vamos a darle. Mau, o sea, hay mucha gente que por lo regular, sobre todo hoy en día que las cuestiones por ejemplo, las plataformas digitales, tú sabes que sencillamente tú con pagar quizás $20 norteamericanos o su equivalente en cualquier otra moneda, te da a ti, por ejemplo, un acceso a un DistroKid, donde DistroKid tú bien puedes subir tus discos, como puedes subir sencillo a sencillo por una anualidad. Esos Correcto. $20 cubran la anualidad y ellos se encargan, pues obviamente dentro de la capacidad por lo que están ofreciendo, de recolectar, si acaso, el ingreso en cuanto a las plataformas digitales. Correcto. Y ellos, para eso quizás ellos lo encuentran fabuloso y de alguna manera es práctico. Igualmente quizás antes del DistroKid, también hay una plataforma donde tú puedes comercializar tu música, venderla directamente, sobre todo física, y es Bandcamp, que ahí tú Correcto. puedes acomodar lo que es tu tour, si tienes algunas giras, presentaciones, tú puedes hacer muchas cosas. CD Baby en su momento también, CD Baby cuando era también, físico. Sí. sí, que todavía ofrecen el servicio físico, Ok. pero ellos obviamente a los raperos les encanta, porque a los raperos les encanta tener sobre todo su música rap y ir a su show y venderla física. Claro. Pero más allá quizás de ese negocio, ese esquema de la distribuidora digital, tú sabes que hay muchas cosas que a veces se quedan en blanco, que hay cosas que los artistas, si usted no está registrado con una publicadora directamente, o si usted, por ejemplo, no conoce honestamente, quizás entra de lleno al juego de una manera seria, asesorado, se te van a ir por chorro. O sea, hay gente que no sabe lo que es un SoundScan, hay gente, o sea, muchas cosas. Háblanos un poco sobre esto y oriéntanos sobre qué puntos claves tú entiendes de que a veces eh, fallan muchos de los artistas, nuevos y viejos también. Bueno, primero que todo, hay muchas cosas que los artistas, yo creo que en todo negocio, vamos a compararlo de repente con una industria, con la industria de, qué sé yo, de los alimentos.
sea, hay fábricas, se tiene que manufacturar, o sea, hay una fábrica grande que manufactura los productos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El negocio del arte básicamente se basa en la fábrica, ya, o sea, comparándolo con una fábrica, es una fábrica más o menos abstracta de talento, de arte. Entonces, ¿cuál es la estructura que sostiene a ese negocio, al negocio de la música, del entretenimiento? Es la base legal. Los contratos, los registros, eso es lo que sostiene el negocio de nosotros. Entonces, lo primero que hay que identificar es que un artista, y sobre todo más aún en la industria urbana, la mayoría de los artistas son artistas y compositores. Dentro de los compositores están los artistas como tales y están los que hacen la música, que son los productores. O no tanto productor, beatmaker, porque productor y beatmaker son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo primero que hay que hacer, uno de los primeros errores que los artistas cometen es que antes de sacar tu música, tú tienes que tener una estructura legal. Esa estructura legal, primero, vamos a hablar desde el punto de vista de compositor. Desde el punto de vista de compositor, lo primero que tú tienes que estar es registrado en una PRO. Una PRO es una Performance Rights Organization, o es en nuestros países le llaman asociaciones de autores, por decir algo, de gestión colectiva. Los nombres son un poquito diferentes. En Estados Unidos está BMI, está ASCAP, está CSAC. Y Assembla hay, también. Hay muchas otras, es interesante. Hay una nueva que se llama la GMR, donde está Bad Bunny, está Drake, está Maluma. Búscalo. Yo la descubrí en estos días. GMR. Okay. JMR. Okay. Tanto la CISA como la GMR no son registros, o sea, no cualquiera persona se puede registrar. Okay. Te registras por invitación. O sea, si ya tú ves en la GMR que está. No, si ya dijiste Drake y Bad Bunny. Drake. Está un artista urbano americano, NBA, ¿cómo es que se llama este muchacho? NBA Never Broke Again. NBA, yo no sé cómo es que le dice, se me olvidó el nombre, pero este es uno de los muchachos que hace más números a nivel digital. Está Bruno Mars. Sí, hay una cantidad de artistas. Entonces, lo primero que estamos hablando de como compositor, tienes que estar registrado en una asociación de autores que recolecten tus regalías de exposición pública. Esas regalías en estos tiempos, o sea, vamos a hablar del mundo digital. Por ejemplo, Spotify, un 10% de lo que le paga de lo que paga por canción, un 10% va a estas organizaciones. Y o sea que 10% son regalías de ejecución pública. Por el otro lado están las regalías mecánicas. Las Spotify paga, por ejemplo, Spotify, YouTube paga un 15% de lo que paga por cada canción, lo paga en concepto de regalías mecánicas. Estas regalías mecánicas las recolecta otra organización que no son las PRO, que le vamos a llamar a ASCAP, BMI. Esas son las PRO. Estas las cobran dos organizaciones que se llaman la Harry Fox Agency y la nueva, la que se llama MLC, Mechanical Licensing. Se me escapa el nombre, pero es la MLC. La Harry Fox se encargan de las regalías mecánicas de los formatos físicos, ya sea vinil, cassette, CD. Y la MLC es la que se encarga de repartir, de cobrar las regalías mecánicas de las DSP, que son las compañías de streaming como Spotify, YouTube,
Apple Music y todo eso. Eso es una organización nueva. Digital Programming Services, las DSP. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy malo con la sigla. Entonces, ¿qué pasa? Ya hablamos de que en el mundo, entonces ya tenemos dos tipos de regalías. Como compositor, las regalías de exposición pública las cobra ASCAP, BMI, CSAC, y las regalías mecánicas que la cobra Harvey Fox y la MLC. Ya estamos hablando de dos mundos. Y lo voy a comparar. En el mundo de las regalías por ejecución pública, por ejemplo, BMI paga una mitad a la autora directamente a título personal y el otro 50% las paga a las editoras o a las publishing companies. Estamos hablando de las regalías de ejecución pública. Y ahora te explico por qué. Así que ya sabemos que la regalía de exposición pública que paga BMI, ASCAP o CSAC, un 50% va a un cheque directo al autor a título personal y otro 50% va a la editora del autor. Cuando tú hablas de exposición pública, para aclarar algo rapidito, básicamente es, por ejemplo, discotecas. Correcto. Todos los negocios que utilizan la música, ya sea la televisora, las radios, las discotecas, los elevadores, los salones de belleza, todo el que utilice la música, los conciertos, todo, todo. Ellos pagan unas licencias a estas compañías, unas licencias, y luego estas licencias, una vez que la asociación de autores recolecte el dinero, luego ella las divide, se las va repartiendo a sus miembros de acuerdo a su nivel de exposición. O sea, cada vez que tu música suena en radio, cada vez que tu música suena en un elevador, que suena en la televisión, ellos tienen una manera de cómo monitorear eso. Entonces, Ahí entran también muchas de lo que son, o sea, entran todas las emisoras online también, claro, de páginas de internet, de páginas de piratería, que ustedes saben que tienen sus emisoras, que muchos de ellos las han apagado por irse para los playlists de Spotify, porque correcto. obviamente se evitan ese pago, pero sí hay que pagarlo. Y de hecho, yo tuve emisora por 20 años online y yo pagaba eso. Entonces, después te explico por qué estoy haciendo esta y hago énfasis en esto. La regalía de exposición pública, la asociación la paga, repito, un 50% a título personal y otro 50% a la editora. En el lado de las regalías mecánicas, la Harvey Fox y la MLC, que son unas asociaciones que se encargan de eso, solamente las pagan a las editoras. Entonces, ya estamos viendo que en ambos mundos, en ambos tipos de regalías, en la regalía mecánica solo se le paga a las editoras y en las de ejecución pública se paga la mitad, una mitad a la editora y otra mitad. O sea que estamos viendo que hay tres cheques entre las dos regalías, entre los dos tipos de regalías, y solamente un tercio lo cobra el autor a título personal. Entonces, ¿por qué digo esto? Hago énfasis en esto. Porque tú tienes que tener, si quieres cobrar todo tu dinero a nivel de autoral, no estamos hablando de los artistas como intérpretes, sino como compositor, tú tienes que estar inscrito en estas tres organizaciones y aparte tienes que tener una editora. Dentro del mundo del publishing o de las editoras existen, o sea, como artista independiente, si tú eres un artista firmado con una disquera, vas a tener un contrato de publishing también. Así como hay, las tres grandes disqueras son Warner, Sony e Universal. Asimismo, ellos tienen las tres más grandes publishing companies o editoras son esas mismas. Ellos tienen Sony ATV, Universal y Warner también tienen, son editoras también. Si tú eres un artista independiente, tú tienes dos opciones. O tú constituyes una corporación y tienes tu propia editora, o contratas los servicios de una administradora de publishing. En este caso, la más famosa y la que yo recomiendo es la que se llama SunTrust. Y tienes que tener ellos solamente te cobran un 15% de los ingresos que reciben como editora. Y ellos tienen
la infraestructura, o sea, ¿cuál sería el beneficio de tener una administradora de publishing versus tú tener tu propia publicadora? Es que tú no tienes la estructura legal ni los contactos. Cuando hablo de estructura legal, tú no tienes oficinas en todo el mundo ni los Claro. contactos para cobrarle a todas las asociaciones de autores por todo el mundo. Así que es mejor por un 15% darle esto a esta compañía. Entonces, y ya cobras tu dinero, cobras tus 2/3, cobras todas tus regalías mecánicas y la mitad de ejecución pública que solamente estas organizaciones se las pagan a editoras. Entonces ya tú estás cobrando, entonces ya por eso es la importancia de una publicadora. Entonces, como artista independiente nuevo, que eso es lo que nos atañe, ese va más o menos lo que vamos a estar hablando, te conviene, número uno, tienes que registrarte en una PRO, en una, ya sea BMI, ASCAP o CISAC, Sí, o en la que esté en tu país. En España está la SGAE, Sky. en Panamá está la SPAC, Sociedad Panameña de Autores y Compositores. Pero los artistas, uno de los primeros errores que cometen es que ellos solo creen que registrándote en BMI y ASCAP ya tú hiciste todo. No. A nivel autoral tienes que registrarte, tienes que tener una editora. Porque si no tienes una editora, vas a perder 2/3 de todos los ingresos de todos tus ingresos a nivel autoral. Si no tienes un contrato de publishing, tienes que tener tu propia editora. Si no tienes tu propia editora, tienes que tener una administradora de publishing. Yo recomiendo a Suntrust. Ahora, como la mayoría de los artistas independientes usan DistroKid, TuneCore, CD Baby, ya esas compañías ahora también tienen un sistema de administración, una administración de publishing. Publishing. O sea, que tú subes tu música y también por un 15% ellos te dan ese servicio. Eso es a nivel autoral. Versus a nivel de, vamos a entrar ahora al universo de la interpretación o lo que le dicen el máster. Que ahí es donde entran las disqueras y el artista como tal, no como compositor, porque hay artistas que no componen su música, solamente la cantan. Son intérpretes. La interpretan entonces. Entonces, ya ahí entramos en lo que es el máster, que es lo que te paga, que es lo que te paga directamente. Por ejemplo, vamos a utilizar el DistroKid, es lo que te paga directamente, o lo que te pagaría tu disquera si eres un artista firmado. Voy a ponerme aquí la laptop. Claro, no te aburres. Entonces, ¿cómo tú cobras este dinero? Vamos a hablar vamos a poner un ejemplo. Spotify. Spotify ahora mismo está, por cada 1.000.000 de clics, está pagando $3.800 por cada 1.000.000. Eso varía, porque depende de si la mayoría, por ejemplo, de tus oyentes son de países, o sea, en Estados Unidos paga algo. O sea, si tu mayoría de tus oyentes están en Latinoamérica y, por ejemplo, ellos no pagan suscripciones, porque acuérdate que en Spotify, por ejemplo, hay dos tipos de clientes, de usuarios. Hay los que pagan suscripciones y hay los que no pagan, pero que se aguantan la publicidad. O sea, entonces, esos $3.800 que paga Spotify es como una mediana, pues es como un punto medio, pero eso puede variar. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que paga, vamos a ponerlo en $4.000, pues vamos para hacer un número más redondo. De esos $4.000 por cada millón, que en realidad es por cada clic, matemáticamente sería 0.0003.8. Pero eso se traduce que por cada millón, vamos a ponerle $4.000. De esos $4.000, Spotify paga un 75% al dueño del máster. El dueño del máster puede ser la disquera o puede ser el artista como tal. Si es independiente, ese dinero va a la disquera o a la distribuidora digital. Vamos a tomar el ejemplo de un artista independiente. De esos $4.000,
como te digo, un 75% va a DistroKid, por decir un ejemplo. Así que si tú sacas 4,000 por 75%, estamos hablando que $3,000 va a la disquera o al distribuidor digital. O sea que la mayoría de la plata de lo que paga Spotify, por decir un ejemplo, aplíquese este comentario para Apple Music, todo lo que es servicios digitales. De los $4,000 que paga por cada millón, paga $3,000 el dueño del máster. El otro $1,000 lo va a pagar, por ejemplo, lo va a pagar un 15% en regalías mecánicas. O sea que estamos hablando de $600. Y el restante, que son los $400, va para la regalía de exposición pública. O sea que tomando el ejemplo, si tú eres dueño de un artista independiente que es dueño de máster y es autor, hizo la música totalmente, hizo la música él y él interpretó y también hizo la letra. Este artista se va a llevar $3,000 de DistroKid, menos lo que cobre DistroKid, el porcentaje. Se va a llevar $600 en regalías mecánicas y los $400 que van de la ejecución pública. Pero ya sabemos que todas estas organizaciones cobran un porcentaje. En regalías mecánicas, estamos poniendo el ejemplo, son $600. Tienes que restarle el 15% de esos $600, que viene siendo $75, se queda SunTrust, que es la administradora de publishing. Si tienes un acuerdo de publishing con una editora grande, te van a dar un 25% de eso. Del lado de las mecánicas. Del lado de las PRO, de ASCAP BMI, vas a recibir $400 por cada millón, menos el fee que te cobra la organización, ¿no? Sí. Así que más o menos esto es ahora. Cuando hablamos de regalías mecánicas totales, estos $600, tomando el ejemplo, eso es lo que se va a dividir en todos los autores. Sabemos que una canción, se divide, hay mucha gente involucrada. Si tú buscas el split sheet o los récords de cualquier canción grande, hay como 7 personas metidas. Despacito. Bueno, ese es el ejemplo más. Ahí hay 3: Erika Ender, Raymond, que es Daddy Yankee, y Luis Fonsi. Luis Fonsi. Bueno, imagínate, por cada millón ellos se reparten $600 perdón, $600 en mecánica y 400 en ejecución pública. Pero como te digo, cada organización, sus publicadoras y las organizaciones estas se cobran su dinero. Pero imagínate, en una canción, entonces, volviendo, yo sé que es muy enredado, porque esto a mí me tomó años aprenderlo. Y esto yo tengo que explicarlo es con un diagrama para que tú puedas. Pero entonces, hablando ya un poquito más general, los primeros errores de cada artista es no conocer la estructura legal del negocio a nivel autoral y a nivel de interpretación. Entonces, otro de los errores que los artistas cometen es no tener a un abogado idóneo y que tenga conocimiento en estas cosas, porque el artista no tiene que conocer nada de esto. El artista, si yo pongo a explicarle esto a un artista, el artista no va a entender, no va a entender esto de primera mano. En cambio, un abogado, creo que, o un contador, te puede entender esto un poquito. Entonces, en los equipos de trabajo de todos estos artistas grandes, hay personas como yo que se encarga de eso, registrar las canciones, registrar el autor en diferentes organizaciones recolectoras de derecho de autor y dar asesoría. Así que a nivel de intérprete también hay una cuestión, también en el mundo digital hay dos tipos hay dos mundos. Está el mundo de las DSP, que es los Digital Service Providers, que son los Spotify, los Apple Music, y están las
Y están los servicios no interactivos, que como decir Pandora, en su tiempo creo que fue Slacker, y las emisoras en línea. Entonces, ¿por qué se dividen esos servicios digitales? Porque en interactivos y no interactivos. Los DSP son los interactivos. ¿Por qué? Porque en Spotify yo puedo escoger lo que escucho. Pero en Pandora no. En Pandora o en una emisora digital, yo lo único que puedo. Es un playlist ya Entonces, programado. esas se le llaman no interactive, que no son interactivas. Lo más que yo puedo hacer es darle skip y Claro. escuchar. Entonces, hago esta distinción porque ambos tipos de servicios digitales pagan diferentes regalías. Ya sabemos, por lo menos las que son interactivas como Spotify, pagan regalías mecánicas a los autores, regalías mecánicas y de ejecución pública, más lo que pagan en el máster. Pero en el lado de las no interactivas como Pandora y las emisoras de radio, ellas pagan una regalía solamente a los intérpretes y a las disqueras. Y estas regalías se la pagan a otra organización. Ya hablamos de las PROs, ya hablamos de la Harry Fox y la MLC. Ahora entra en el Sound Exchange, que es otra organización. Así que le paga a las disqueras, le paga a los artistas y a los artistas no destacados. Paga un 5%. Los no destacados son los músicos y los ingenieros, que nadie les pagaba, solamente se le paga un 5% del Sound Exchange, que como ya les dije, la organización que cobra regalías de los servicios digitales no interactivos. En este caso, la más grande es Pandora. O las emisoras en línea como... Por ahí yo creo que está Shazam Sirius. también, Shazam, Sirius. Correcto, correcto. Así que, si tú eres un artista independiente, lo primero, busca una distribuidora digital. 2, inscríbete en una PRO, llámese BMI, ASCAP, CISAC, bueno, no CISAC porque CISAC es con invitación, y o cualquier organización de tu país. 2, inscríbete o contrata los servicios de una editora, de una administradora de publishing, para que puedas cobrar los 2/3 de todos tus ingresos autorales. Ya mencionamos que la más famosa es SunTrust. Si trabajas con CD Baby, DistroKid o TuneCore, ellos dan esa opción de administradora de publishing. Pero es muy importante tener un contrato de publishing o tener una publicadora para que puedas cobrar tus 2/3 de tus ingresos autorales. Y como intérprete, muy importante eso. Y como intérprete, tienes que inscribirte en Sound Exchange para que cobres tus dineros como intérprete de las proveedoras digitales no interactivas como Pandora y cualquier emisora en línea. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer la comparación con los artistas ya firmados, con los artistas que están firmados con disqueras. A nivel autoral, igual tienes que registrarte en BMI o ASCAP. Y a nivel de publicadora, tú vas a tener una publicadora porque el mismo sello discográfico también te va a firmar un servicio de publishing. A nivel de intérprete, no tienes que preocuparte por distribuidora digital porque tu disquera se encarga de eso. Y tu disquera te va a pagar a ti de lo que esté, según el porcentaje de lo que te toque, según tu contrato discográfico. Es correcto. Pero como hacemos este podcast, es dirigido a los artistas independientes. Entonces, hablando generalmente, antes de sacar música, registra tus canciones en la oficina de derecho de autor de tu país. Hay un dato importante, no importa de qué nacionalidad o en qué país tú estés, yo recomiendo que te inscribas en las asociaciones de autor en las PROs de Estados Unidos. Tú te puedes inscribir en BMI, ASCAP, sin importar que eres residente o no en Estados Unidos o que eres ciudadano americano. Sí. Lo digo porque
si tú estás inscrito en la sociedad de autores de tu país, quizás la sociedad de autores de tu país no tiene un convenio directamente con Spotify. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Que Spotify, quizás tu sociedad de autora tiene un convenio con una PRO en Estados Unidos. Por ejemplo, en Panamá, la SPAC tiene un convenio con la ASCAP. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Tus ingresos no van a venir directamente de Spotify, sino que van a tener como intermediario a la SPAC, a ASCAP. Y tú sabes que en todo negocio, entre más manos hay, menos dinero. Es correcto, más se divide Y el en la sociedad de autores de nuestro país no hay mucha transparencia, que digamos, hay mucha duda en cuanto a la transparencia. Y no tienen la infraestructura tecnológica para monitorear tu música y de que hay una certeza de cuándo tu música en realidad es tocada en las emisoras o en la... Digo, Spotify es fácil porque te da los números, ¿no? claro. Pero en las emisoras o en la Sí. televisor, ¿Cuántas veces? Porque es por rotación y exacto. programación, entonces tú no sabes cuántas veces funciona al día. Entonces, para recapitular, artista independiente, primero busca, antes de sacar tu música, ojo, antes de sacar tu música, registre sus canciones en la oficina de derecho de autor de tu país o preferiblemente en la oficina de derecho de autor de Estados Unidos. Tú te metes, podemos proveer los links más adelante, tú te metes y, hey, busquen en YouTube. En YouTube hay muchos tutoriales también. Sí. Entonces, es importante tener este registro porque es el certificado de propiedad de tus canciones como autor. Digo, si alguien copia tu música, al tener el registro, Claro. no hay mucha prueba que buscar, ya tú tienes aquí el registro. En cambio, si tú no tienes el registro, pero ya todo el mundo es un hecho notorio de que la canción es tuya, ya sea porque la canción ya le diste release, entonces tienes que ir a corte y buscar otros métodos probatorios para probar que la canción es tuya. Pero si ya tienes el certificado de propiedad, ya no hay nada, ya no Sí, hay no hay que nada que buscar mucho. buscar, no hay que buscar mucho. Sí. Entonces, primero, registra tu canción en la oficina de derecho de autor. Segundo, registra tu canción en la base, en el sistema de tu sociedad de autores. En BMI, ahí te ofrece una plataforma para registrar tus canciones. Pero aquí viene el detalle. Si tú tienes una administradora de publishing, como lo es SunTrust, solamente tienes que entrar a SunTrust y SunTrust se Sí. encarga de todo. De registrarla en tu PRO y de registrarla en Harry Fox o en la MLC, que son para regalías mecánicas. Y solamente te tocaría inscribirte en Sound Exchange, es otra cosa que no tiene nada que ver con publishing. Sí. Así que básicamente, yo creo que luego más adelante, yo creo que en mi Instagram voy a estar haciendo diagramas para que la gente entienda, porque esto a mí me tocó mucho entender esto. Y todavía hay cosas nuevas que yo sigo entendiendo, entonces, que sigo tratando de entender. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no eres capaz de entender eso, el mejor consejo es que te busques una persona, que incorpores a tu equipo de trabajo una persona que se encargue de esto. Esto es un idioma, esto es como un idioma. Esto usted tiene que buscar básicamente o asesorarse o buscar una persona y como él dice, añadirle a su equipo alguien que hable ese lenguaje. Correcto. Incluso una persona que no necesariamente tiene que ser abogado, pero que conozca estos temas, incluso te puede ayudar a la hora de ser un artista independiente que tiene mucho engagement, muchos views y muchas cosas, te van a llegar a la disquera. Los están monitoreando las redes Sí, y se dan cuenta cuando tú estás en ese momento que tú tengas que, ahí vas a tener que contratar un abogado. Si es en el caso mío, si un artista, si yo soy parte del equipo de trabajo de un artista, el cual es pretendido por una disquera grande, yo incluso siendo abogado de Panamá, y si una disquera de Estados Unidos quiere quiere firmar a un artista de la cual yo trabajo,
yo tengo que contratar a un abogado de los grandes. Hay abogados y la mayoría son, no sé por qué, pero son judíos. Son abogados que incluso ganan, incluso hay nominaciones del Grammy para esos abogados. Wow. Si tú por ejemplo, búscate en internet, por ejemplo, el caso de Sech, cuando Sech renegocia su contrato con Rich Music, tú ves en las noticias, en el artículo dice, Rich Music fue representado por XX abogado. Dímelo Flow fue representado por XX abogado. Sech fue representado por XX abogado. Y cuando tú vas a ver el profile de esos abogados, son abogados top. Sí. Pero incluso yo, siendo parte del equipo de trabajo de Sech, yo tengo que hacer esa conexión con ese abogado porque yo soy el que lo va a traducir en palabras simples al artista. Y estos contratos no es un contrato de 2 páginas, son contratos de 25 páginas y en letra número 8. Una hipoteca. Hermano. Estos son hipotecas. Eso no es. Entonces hay una persona que te tiene que traducir eso en palabras simples. Claro. Y decirte, hey, te están. Ya tú sabes. O es un buen deal. Bueno, casualmente desviando un poquito del tema, yo estaba viendo un artículo esta semana de este bloguero muy famoso llamado DJ Academics. Sí, Academics. Academics estaba hablando, no sé, porque los contratos discográficos son confidenciales, pero según él dice que Bad Bunny tiene uno de los mejores contratos discográficos. Dice que el contrato discográfico de Bad Bunny es 90-10. O sea, 90% Bad Bunny y 10% rima. Los contratos normales, cuando con una disquera grande, son de 15% del artista, 75% de la disquera. Los artistas independientes, cuando llamo independientes, disqueras independientes, como por decir ejemplo, Rich Music, los contratos varían entre 50 y 35% para el artista. Pero estamos hablando de un contrato de Bad Bunny de 90-10. El de Drake es 40-60. 40 para él, 60 para la disquera, lo cual es un deal. Eso está deal brutal. Ese deal está sabroso. Muy bueno. Uf, pero imagínate, 90-10. No o sea, creo. no, pero digo, si tú como Rima, como Noah, tú tienes un 10% de Bad Bunny, un 10% es bastante dinero. Claro. Acuérdate también que, y eso mucha gente quizás no lo ve y no lo sabe necesariamente, pero muchos de los mismos ritmos de Bad Bunny, de todos sus discos y todo, es el mismo. Por Él es eso. el que genera ese ingreso. Pero cuando hablamos de, exacto, contrato discográfico es la parte de intérprete, pero en el mundo autoral, en el mundo del publishing, de la autoría, si él letra y aparte hace ritmo en muchas de las canciones, porque otras canciones utiliza otro beatmakers, imagínate, o sea que él se está llevando un 90% del lado del máster y del lado de las regalías mecánicas y o en general las autorales, se está llevando otro pocotón de plata. Así, yo por ejemplo, yo soy loco, yo me pongo a ver números y yo comienzo a sacar, chuleta, este tipo cuánto se está metiendo. Pero a mí me gustan. Yo hasta sueño a veces, estoy durmiendo y estoy metiendo números. Pero como te digo, y volvemos al tema, es muy importante que los artistas como autores y como intérpretes se registren en las organizaciones que se encargan de recolectar estos ingresos y no pensar en millones de dólares, en millones de views, sino que, porque ese es uno de los errores, de que ya cuando comienzan a generar, entonces que corren a registrar las cosas. Yo conozco aquí productores en Panamá, productores de canciones, autores de canciones que te digo que han corrido. Que pegaron. Claro. Y que no cobran nada, que nunca han cobrado un cheque de regalía, porque esa es otra cosa. Las regalías no cobradas, tú sabes que, no me acuerdo de la cifra, pero sé que hay una cifra grande, hay una cosa que se llama la caja negra, que son los ingresos
son básicamente, o sea, toda la plata de las canciones que no están registradas, Spotify tiene que pagarla igual. Ellas van a una caja negra. Esas son como las platas, las lanas perdidas de los artistas que nunca, por X y motivo, porque no estuvieron registrados, no se cobran. Esa es una plata que está ahí perdida a los artistas que nunca se registraron. Ahí está esa plata. Esa plata solamente dura en esa caja negra 3 años. Y cuando nunca han sido reclamadas, ese pocotón de plata se reparten entre los artistas, en los autores más pegados, los Taylor Swift, los Drake, los Bad Bunny. Sí. Así que es importante que tienes que registrarte. No importa que tengas 1000 views y el cheque te llegue por $10. No importa, tú no sabes el día de mañana. Eso es así. La música es algo que tú no sabes cuánto corra, dónde llegue. Verdaderamente muy, muy, muy interesante. Luis, te agradecemos sobre todas las cosas. Lo más importante es que ustedes sigan a este caballero. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, mire, tírele al DM del Instagram. Ajá, mi Instagram es fácil, DJ Panamá. Así como DJ Panamá, pero con la O al final, que es mi nombre, Mao. DJ Panamá. Me escriben al DM. En estos días me escribió un muchacho, porque digo, ahora con la cuestión me hice ahí un poquito viral y la gente me comenzó a escribir. Y un muchacho me escribe y me manda un contrato de publishing. Oye, en ese contrato, él dice, pero a mí nunca me han pagado nada. Pero ¿cómo que te van a pagar? Si usted no está registrado en las organizaciones que tiene que estar. Y aparte, en este contrato, para que sepan, en este contrato tú renunciaste a todo, básicamente todo tu derecho. Lo salsearon en el contrato. No, que el artista que este, el productor, yo confiaba en él porque él trabajaba con este y con este. Bueno, hermano, No, por eso fue que te. no, Así que bueno, hermano, estamos a la orden. Yo creo que estos son temas que son bien específicos y yo creo que podemos hacer otro podcast a explicar algo bien importante que son los contratos discográficos. Que vamos a darle, vamos a mucha darle a gente eso. cree, cree que cuando tú firmas un contrato discográfico ya eres millonario. No, papi, usted entró en un contrato de préstamo Es correcto. y usted viene siendo un empleado. ¿Que Para es que lo bueno, sepa. que es bueno tener un contrato discográfico? Sí, lo es bueno. ¿Que es bueno tener un contrato de publishing con una publicadora grande? Es bueno. Porque esa gente se va a encargar de colocar tu música, tus interpretaciones. Se van a mover. Mira, cuando tú eres un autor, ya para cerrar, para esto no quiero que se salga, que quede por fuera. Cuando usted es un autor, ¿cómo tú crees que la música de los grandes autores llegan a los artistas intérpretes, a los artistas que no saben componer un carajo? La mueven Es los que músicos. hay personal hay una persona de esa compañía grande de publishing haciendo el pitch, promoviendo, llevándole demos a los autores. Hey, mira esta canción, mira esta otra canción. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, porque si esa canción la llegan a publicar, la publicadora cobra un Cobra su porcentaje. Por eso lo hacen las publicadoras grandes. Y eso es lo que se le llama, ese acto de promover tus canciones se llaman se le llaman los creative services, los servicios creativos. Opuesto a cuando tú solamente tú eres tu publicadora o tienes una administradora de publishing. La administradora de publishing no anda promoviendo tu música, ellos solamente cobran. Tus letras ni nada de eso, ¿no? Ellos solamente cobran un 15% de lo que tú cobras, que lo tienes que cobrar De lo que se porque genera. tienes que tener una editora, porque si no vas a perder los ingresos que solamente se le pagan a la editora y no a título personal como autor. Entonces, esa es la gran diferencia entre una publicadora grande a una administradora de publishing que solamente cobra. Por eso que las publishing grandes, las editoras grandes, cobran, te pagan a veces incluso hasta un 25% y ellos se quedan con un 75%. Porque quizás ese 25% se ve poquito, pero para la cantidad de negocios que ellos te traen, ellos tienen el poder de poner tu música en película, Claro. en la emisora, en los playlists de Spotify. Si tu música no está en playlist, es bien difícil
Y que tú sobre todo logres. meterte que esta gente te mete en unos playlists de unos tipos que, o sea, los que le llaman los curators, que son unos playlists, pero sabrosos. O sea, que esos playlists generan, Y, verdaderamente tú ves que tu música se mueve. y entonces, entre más clics tú tienes, entre más oyentes tú tienes, el algoritmo de esas plataformas coloca tu música. Eso es como cuando tú pones Spotify, pones una canción y tu música sigue y te comienzan a generar, te comienzan o sea, tú buscas una sola canción y deja el Spotify prendido, comienzan a ellos el algoritmo comienza a ponerte canciones de manera automática que estén relacionadas con el perfil de lo que tú escuchas. A veces si lo dejas abierto y aún cerrando a veces la ventana, te arranca el Spotify solo. Sí, a ver, mi teléfono, yo me acuerdo con 30% de batería y amanece cero, pero es que el Spotify está. Y entonces a veces, obviamente, si tú puedes cerrar y buscaste, hiciste ese search en Ujú. Spotify, por ejemplo, como lo puedes hacer en YouTube, como lo puedes hacer en Pandora, como lo puedes hacer, y ya el algoritmo automáticamente, tú abres, cierras Spotify y vas a YouTube y ya empiezas a ver, o vas a Instagram, inclusive las redes sociales, y vas a ver que empiezas a ver básicamente ese artista que escuchaste, algo relacionado, algo cerca, algún género. Escuchaste una salsa, te van a aparecer salseros en tu timeline del Instagram, del YouTube, cuando lo abres. Eso es el algoritmo que se está moviendo a favor de tus gustos. Bueno, y ese algoritmo, esa inteligencia artificial, tú a veces incluso estás en tu teléfono y comienzas a hablar, oye, no tienes tu teléfono al lado y comienzas a hablar con tu mujer y que, oye, nosotros necesitamos como un comedor nuevo. De repente tú ves tu Instagram, ¡Pum! comedor, mueblería para aquí, para allá, coño. Sí, 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 sí. Y así mismo es en la música. Entonces, es bien importante que los artistas independientes conozcan esto. Antes de sacar tu música, estructura legal y plan de mercadeo, que no tiene nada que ver con lo legal, pero es sumamente importante. No es sacar música a lo loco, no es sacar música a lo loco, oye, es como querer cobrar un cheque, pero tú ni siquiera tienes una identificación. ¿Cómo lo Imagínate vas a cambiar? cómo va, y si, aunque yo quisiera pagarte el cheque. Oye, ¿tú sabes cuántas canciones? Eso pasa mucho en Panamá. ¿Cuántas No, que canciones? nosotros trabajamos solamente con depósito. ¿Usted tiene cuenta de banco? ¿Cuenta de No, qué? no. Entonces, ¿tú sabes cuánto? Eso ha pasado mucho en Panamá, de mucha música que ha sido, que muchos artistas internacionales han usado samples de música de Panamá, incluso han copiado música de Panamá, infringido. Pero a veces pasa es que cuando la persona que se encarga del clearance, Ujú. de buscar los permisos, la licencia en las publicadoras, con las Eso siempre. publicadoras, no encuentran a estos autores inscritos por ningún lado. Y ya tú sabes. Y dice, ¿y tú sabes qué? Suelta esa mierda y ya después, cuando aparezca, le damos su plata. Claro. ¿Tú sabes cuántas veces eso ha pasado aquí en Panamá? Aquí ha pasado mucho. No quiero mencionar nombres porque me meto en problemas, pero aquí ha pasado y todavía sigue pasando. Hay un fenómeno de que en Panamá muchas de las canciones de reggae de Panamá han sido copiadas en Argentina y las han puesto en cumbia. O sea que la cumbia es muy famosa en. Sí, Uf, sí. Wow, no sabía ese dato. uf. Yo te puedo mencionar miles de ejemplos. Wow. Y Es por ahí muy. hay uno que también eventualmente, ya para ir cerrando, vamos a tocar, porque quiero revisar un poco sobre todo qué ha pasado con ese caso, y es el caso de Stylian Cleavy con el tema de Despacito. Uf, ok. Eso es Es un algo tema muy que interesante. vamos a tocarlo en breve, para que la gente sepa qué es lo que hay, pero yo sé que hay sobre 8.000 millones de razones para ese tema. Ok, lo que yo entiendo en ese caso, ok, primero que todo vamos a ilustrar a las personas quién es Steely and Cleavy. No, no, vamos a tocarlo eso en otro contenido. Vamos Ah, a ok, dejarlos ok, ahí, ok, ok. Coño, vamos ya me a iba, dejarlo no vamos a me digas dejarlo mucho que me emociono y nos quedamos aquí vamos a dejarlo ahí. hasta Lo más mañana. importante es, como les dije, sigan a DJ Mau. Voy a tratar de hacer todo lo posible de aquí, debajo de la descripción de este video, le voy a poner su Instagram para que lleguen entonces y vayan y lo vean. Y si tienen alguna pregunta, ya tú sabes, comenta y déjasela ahí. Así que será hasta la próxima. Comenta, danos like. Gracias a nada más y a nada menos que al licenciado Luis Moreno, DJ Mau. Lo encuentras en Instagram como DJ Panamau. Será hasta la Boom. próxima. Regálanos tu like y sobre todas las cosas,
masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. DJ Mau, desde Panamá, Low Q, será hasta la próxima. Bonito día a todos.